A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que las reglas que se acuerdan entre países terminen afectando a nuestro día a día? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir el rastro de una norma internacional desde que se crea hasta que, si llega el caso, se tiene que imponer. Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por el principio de todo. ¿Cómo una ley que se pacta a nivel global consigue entrar y aplicarse a nivel local? Y aquí ya tenemos la primera gran cuestión. ¿Cómo aterriza, por así decirlo, una norma internacional para que se convierta en una ley que nos afecte directamente? Pues para resolver esto, los países suelen tirar por uno de dos caminos, que son dos formas muy, pero que muy diferentes, de ver cómo se relacionan sus propias leyes con las del resto del mundo. Aquí está el meollo de la cuestión. ¿Son el derecho internacional y el nacional dos mundos paralelos que necesitan un intermediario o son parte de lo mismo? La teoría dualista dice que son dos cosas separadas y que para que una norma internacional valga hay que crear una ley nacional que básicamente la copie. En cambio, la monista dice que no, que son un único sistema y que la norma internacional entra directamente, sin más. ¿Y España qué hace? Pues aplica una solución intermedia. Por un lado es monista, porque el tratado se convierte en ley automáticamente, pero le añade un matiz importante. Tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Es una forma de decir, la norma entra directa, sí, pero vamos a anunciarlo públicamente para que todo el mundo se entere y haya seguridad jurídica. Por eso se le llama monista moderado. Vale, perfecto. La norma ya ha cruzado la frontera y está, digamos, en casa. Pero, ¿y ahora qué? En la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué poder tiene? Pues mirad, todo este entramado se sostiene sobre una idea sorprendentemente sencilla, pero que es la base de todo: la buena fe. Pacta sunt servanda es mucho más que una frase en latín, es el pilar, la promesa de que la palabra dada entre estados tiene valor. Sin esto, los tratados no serían más que papel mojado. Y claro, como cualquier acuerdo, un tratado tiene sus límites bien definidos. Funciona hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Se aplica en todo el territorio del Estado que lo firma. Y como es lógico, no puedes obligar a un país que no ha firmado a que lo cumpla. Así se sabe perfectamente dónde, desde cuándo y a quién se aplica. De todas las reglas que existen en el derecho internacional, hay una que es la línea roja absoluta, la norma fundamental que intenta precisamente que el mundo no se sume en el caos, la prohibición del uso de la fuerza. Fijaos en la evolución, porque es brutal. Pasamos de un mundo en el que se discutía si una guerra era justa o no, a un mundo donde, por principio, la guerra es ilegal. Ha sido un cambio de mentalidad que ha costado siglos, empezando por cositas como prohibir una guerra para cobrar una deuda, hasta la prohibición casi total que tenemos hoy en la Carta de la ONU. El cambio real, si lo pensamos, es muy reciente. Y para que no haya ninguna duda, el sistema define con una precisión casi de cirujano qué significa cruzar esa línea roja. No es solo invadir. Un bombardeo, un bloqueo de puertos o incluso mandar mercenarios a otro país se consideran actos de agresión. Definirlo bien es el primer paso para poder condenarlo. Pero, ¿y si te atacan a ti? Aquí entra la única gran excepción a la regla, la legítima defensa. Pero ojo, que no es un cheque en blanco, ni mucho menos. La respuesta tiene que ser proporcional al ataque. Y sobre todo, es una medida temporal. Hay que avisar inmediatamente al Consejo de Seguridad de la ONU, porque la idea es que la comunidad internacional tome las riendas, no que cada uno se tome la justicia por su mano. Bueno, ¿y entonces qué pasa cuando un Estado se salta esta línea roja o incumple cualquier otra norma internacional? Pues cuando un Estado incumple una norma, nace automáticamente una cosa llamada responsabilidad internacional. Para que nos entendamos, es como en un accidente de tráfico. El que da el golpe tiene una nueva obligación legal, que es reparar el daño. Se crea un vínculo nuevo entre el infractor y el perjudicado. Pero para que a un Estado se le pueda considerar legalmente responsable, no basta con que haya pasado algo malo. Se tienen que dar dos condiciones sí o sí. La primera, lo que los juristas llaman el elemento subjetivo. La acción tiene que ser atribuible al Estado, o sea, que la haya hecho alguien que lo representa, su gobierno, su ejército, su policía o incluso una persona particular que actúe siguiendo sus órdenes. Y la segunda, el elemento objetivo, que es casi de cajón. Esa acción tiene que violar una norma internacional que ese Estado se había comprometido a cumplir, ya sea por un tratado o por la costumbre internacional. Si se dan las dos cosas, entonces sí hay responsabilidad. Y la forma de pagar los platos rotos pues depende del tipo de estropicio. Lo ideal es la restitución. Si ocupaste un territorio, lo devuelves. Si eso ya no es posible, se pasa a la indemnización, que es básicamente soltar dinero. Y para los daños morales, como una ofensa al honor de un país, está la satisfacción, que puede ser algo tan sencillo y a la vez tan potente como una disculpa formal. Y ahora llegamos a la pregunta del millón. Si no hay una policía mundial, ¿cómo se asegura uno de que estas normas se cumplan?
Pues en esencia hay dos grandes vías. La primera es la autotutela, es decir, que el Estado perjudicado actúa por su cuenta. Puede hacer algo poco amistoso, pero legal, como romper relaciones diplomáticas, o algo más fuerte, como imponer sanciones. La segunda vía es la reacción institucional, que una organización como las Naciones Unidas entre en juego. Y cuando actúa la ONU, el Consejo de Seguridad tiene, por así decirlo, un menú de opciones que va de menos a más. Empieza con algo suave, como pedir un alto al fuego. Si eso no funciona, sube el nivel, sanciones económicas, prohibir viajar. Y ya como último recurso, si nada de lo anterior ha servido, puede autorizar una intervención militar. Es la máxima expresión del poder colectivo. Y para terminar, vamos a ver cómo funciona todo este engranaje en la práctica, gestionando esos espacios que, en teoría, no son de nadie en particular, sino de todo el mundo. El mar es un ejemplo perfecto. No hay que pensar en él como algo uniforme, sino como una especie de tarta con distintas capas. Cuanto más cerca estás de la costa, más poder tiene el país. Pero a medida que te alejas, el mar se va convirtiendo en un espacio de libertad para todos. Y ya, en lo más profundo, en los fondos marinos, llegamos a una idea que es revolucionaria. Esos recursos son patrimonio común de la humanidad, ni tuyos ni míos, de todos. Y aquí es donde se cierra el círculo. Todo este sistema que se pensó para un mundo de estados y fronteras ahora se tiene que enfrentar a problemas que no entienden de mapas: el cambio climático, regular Internet, la minería de asteroides. La gran pregunta ya no es si el derecho internacional funciona, sino si será capaz de evolucionar lo bastante rápido como para dar respuestas a un futuro que ya lo tenemos encima.